Hola Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy os traigo 4 teorías actuales, es decir, que están relacionadas con los últimos capítulos del manga de One Piece. Son una recopilación de las que ya he traído al canal, pero estoy seguro de que alguna que otra no has visto, así que intentaré marcártelas para que puedas saber cuál es cuál. Sin más dilación, ahora sí que sí, comencemos con el vídeo. Los tambores de la liberación son los ritmos tocados por el corazón de Luffy en su forma despertar, una canción que no solamente invita a los oprimidos a bailar y divertirse, sino que además nos revela la cantidad de poder que Nika está liberando. Y aquí es donde concretamente entraremos en un gran misterio sumamente interesante. Cuando hablamos de poder, no solamente estamos hablando de fuerza, sino que también se trata de energía. Después de todo, cuando Luffy en su forma de Nika gigante hizo sus ecos por la isla Egghead, el robot ancestral acabó despertando. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Cuál es el poder que Luffy emana exactamente? Si quieres saber más sobre la energía divina de Nika, el dios del sol, quédate porque voy a explicártelo todo ahora. Pero antes, rápidamente te pediría que te suscribas al canal. Muchos de los que veis mis vídeos pensáis que estáis suscritos y no lo estáis, y eso me ayudaría muchísimo y te lo agradecería de corazón. Además, comentaros que esta teoría es una mezcla de lo que ya os comenté hace 2 semanas junto a una teoría que me gustó mucho de un canal en portugués, que por supuesto te dejaré en la descripción. Dicho esto, comencemos con el vídeo. Cuando Luffy aumentó sus poderes del tambor de la liberación, finalmente el robot que estaba dormido desde hacía más de 200 años despertó, una máquina que Vegapunk no acabó de descubrir cuál era realmente su fuente de energía. Es más, lo único que pudo hacer el viejo fue replicarlo todo lo que pudo y sacar así el Vegaforce 01, un robot impulsado por los generadores de la Isla del Futuro. A partir de aquí, un sinfín de misterios y teorías fueron sucediendo. ¿Cómo puede el sonido de un corazón darle vida a un robot, el cual el mayor científico del mundo no ha podido conseguir? ¿Cómo es que ese robot atacó María y Joyce hace 200 años atrás? ¿Era energía residual? ¿Quizá un antiguo usuario de la fruta de Nika despertada por su parte? ¿Un dial de Skypiea con los sonidos de los tambores de la liberación? La verdad, hay muchísimas preguntas pero muy pocas respuestas. Sin embargo, gracias a alguno de estos misterios podemos revelar cuál es la energía que Vegapunk está buscando y sobre todo cómo Luffy es capaz de crear todo esto. Lo primero que tenemos que analizar es cuál es la energía que mueve el Vegaforce, ya que este sería una copia del robot ancestral antiguo, pues la fuente de poder en Egghead es nada menos que el fuego, ya que Lilith hace unos capítulos nos dijo que el fuego podía convertirse en cualquier tipo de energía, y Franky se preguntaba la cantidad de recursos naturales gastados para mantenerlo en funcionamiento. Sin embargo, Lilith le continúa diciendo que ojalá existiera una llama que nunca se apagase, ya que de ser así, ella podría crear su propio sol. Ya comentamos hace tiempo en este mismo canal que esto podía ser una revelación sumamente importante, e incluso a día de hoy me pregunto si tiene algún tipo de relación con el propio tesoro One Piece, una energía infinita no solo capaz de reconfigurar el mundo, sino además proporcionarle energía a las máquinas del Dr. Vegapunk, máquinas de comida y todos esos inventos del viejo que podrían cambiar absolutamente todo el mundo para mejor y que podrían utilizar esa energía al final. Es posible incluso que el propio Nika forme parte de ese tesoro legendario, llamas y sol, acordaros de esto. Pero ahora vamos a comentar lo que Jinbe dijo hace unos capítulos, y es que la gente suele entrar en guerras precisamente a causa de los propios recursos naturales, y Vegapunk lo interrumpió y le dijo que eso era una gran tontería, ya que la energía estaba en todo lugar, una energía a la que él se refiere como poder. Y el viejo continúa diciendo que si ésta se podía convertir en una forma visible, podrían acabar con todo tipo de guerras. En su búsqueda para encontrar cuál era ese poder, Vegapunk se aventuró a crear esa energía que hiciese funcionar al robot ancestral, y aunque no logró replicarla, descubrió que gracias al fuego se podía crear una energía muy parecida. Lilith nos dice que quiere crear su propio sol, y aquí mismo sale la pista de lo que podría ser parte del propio tesoro One Piece, y cómo Vegapunk está buscando algo que está directamente relacionado con el dios del sol, algo que también se puede relacionar
incluso con el sueño de Luffy que aún desconocemos. Un sueño que cuando nos lo contaron, bueno, no nos lo contaron, pero ya me entendéis, lo hicieron con Luffy directamente de cara al sol. No, espera, no me refiero a esta imagen de aquí. No. Continuemos. En fin, ahora nos podemos hacer una idea de lo que decía Vegapunk con este tipo de energía, ya que Luffy es capaz de emanarla, y esta energía seguramente también es necesaria para activar el tesoro One Piece. Por eso Roger llegó demasiado temprano. Por eso Shanks es cuando ahora va a ir a por el tesoro, porque Nika necesita estar despierto para lo que sea que se halle en la última isla acabe funcionando. Pero la mayoría estáis enfocados en el corazón de Luffy como tal, pero recordad que el propio Vegapunk dijo que es un poder que está en todo lugar, que no es visible. Además, sus estudios están vinculados a eso mismo, hacer esa energía tangible y volver ese poder invisible en algo visible. No sabemos aún qué es esa energía y eso que ya la hemos visto funcionar, ya que el poder que está buscando Vegapunk no es solamente el poder que es capaz de emanar el Luffy, sino que esa misma energía es la que hace que renazcan y funcionen dando sus propios poderes, las Akuma no Mi. Además, es un poder que ya vimos en otro personaje, y ese sería ni más ni menos que Beansmoke Sanji. La energía invisible y el poder de la espiral, los remolinos presentes en las frutas y en las cejas de nuestro cocinero preferido. Estos remolinos en la serie se volvieron demasiado relevantes como para no significar absolutamente nada. Es más, yo ya lo dije también en su momento comentando el arco de Foxy, y recordemos esa frase tan interesante del propio autor cuando a este le preguntaron por primera vez si Sanji podía ser una Akuma no Mi en aquel antiguo SBS, a lo que Oda respondió que todo percibe los círculos, el sol, la luna, la tierra, todo gira en círculos en sí, y que si la tierra parase de girar sería algo catastrófico, pues la ceja de Sanji canalizaría esa misma energía circular. Ojo, estas son las preguntas que le hicieron a Ichiro Oda hace más de 15 años, pero básicamente nos dice que el poder de la espiral es lo que mueve absolutamente todo en el mundo. Los remolinos de Sanji son una prueba de los experimentos de su padre, los estudios del factor linaje y de las Akuma no Mi. Es por eso que él y sus hermanos tienen esas cejas características. Pero, ¿de dónde sacó Oda esa energía? Pues no solamente sería del movimiento del sol, de la luna y demás, sino que posiblemente también se haya inspirado en la secuencia de Fibonacci, o también la llamada secuencia divina. En matemáticas esto está representado por una secuencia de números infinitos, donde el resultado del próximo número es siempre igual a la suma de los dos números anteriores. Pero con el avance de la ciencia fuimos capaces de observar que esa secuencia divina se puede encontrar en diversos elementos de la Tierra e incluso en el propio cosmos. La repetición de esos números en la naturaleza es un completo misterio. Es por eso mismo que se le llama secuencia divina, lo que indica además un orden en el mundo. E incluso esta misma secuencia se encontró en relatos artísticos como películas, fotos, pinturas y etc. Es muy común ver un girasol para demostrar esa secuencia de Fibonacci en la naturaleza. Sus formas en espiral desde el centro hasta los bordes tienen proporciones exactas en los números, algo que es realmente surrealista incluso en nuestro propio mundo. La llamada fórmula divina, una lectura matemática que está por todo el universo. Y como ya sabéis, esto está en todo lugar. En el mundo de One Piece lo podemos encontrar también por todos sitios, en las frutas, en Sanji, en el propio Luffy en su forma despertada y por absolutamente todos los rincones del mar. ¿Recordáis que antes os mencioné el arco de Foxy? Pues en este canal comentamos que esos patrones eran sumamente importantes, y aunque es un vídeo con más de 2 años de antigüedad, os lo dejo etiquetado por si lo queréis ver después. Pero básicamente estos círculos, como ya sabéis, están por todas las partes también en este manga. Es más, el barco de los Piratas Rocks también lo tenía. Interesante, ¿cierto? Pero básicamente este mismo patrón nos lo explican las Akuma no Mi, ya que estas no tienen limitación alguna, solamente la existencia de sus usuarios. Es por eso mismo que nunca desaparecen, porque poseen esa energía infinita que las hace renacer. Pero ahora profundizaremos un poquito más en cómo sucedió el despertar del robot ancestral, o mejor dicho, cómo es que Luffy tenía esa energía justo en ese momento como para darle vida en el capítulo 1092. Y es que, como ya comentamos en lo que no viste del capítulo anterior, Luffy habría despertado a este con su forma gigante, aumentando considerablemente esa energía
magia que posee la Ito no Mi. Es por eso que también os comenté que los efectos secundarios producidos a los demás gracias a Luffy fueron en su forma gigante despertada en el arco de Wano. Y ojo, que ya había mucha gente sumarse a esta teoría del gigante, pero yo fui el primero que la dije en su momento. Sin embargo, ese poder de los sueños que tenía la gente en el pasado fue logrado gracias a este mismo teorema matemático que os he contado antes, y Luffy, por supuesto, sería la perfección lograda con todos estos sueños. Es por eso mismo que se nos confirmó también que tiene el poder de la imaginación, lo que nos explicaría cómo Luffy en su forma gigante emane esa energía infinita y puede hacer absolutamente lo que quiera. ¿Cómo te quedarías si te digo que One Piece siempre ha tenido magia? Y no me refiero a que es una buena serie y causa esa sensación en los demás, que también, sino que a lo largo de la obra y muy sutilmente, Eiichiro Oda poco a poco introdujo la magia en el mundo de One Piece. Todo esto viene a raíz de lo que hemos visto en Egghead, que en el capítulo 1094, ya que nos lleva a hacernos muchísimas preguntas. ¿Realmente este símbolo es, como dice el marine, un símbolo mágico? ¿Cómo es que funciona todo esto? ¿Se trata de un poder que tiene el propio Imu-sama? Pues todo esto es más importante de lo que parece. Hemos visto en la obra en infinidad de ocasiones cómo las personas podían tener poderes gracias a sus Akuma no Mi, algo que en principio no tendría que ver con la magia y que la propia ciencia podría explicar. Sin embargo, hay muchísimas personas que han dicho que en One Piece absolutamente todo se podía explicar con la ciencia. Sin embargo, amigo, permíteme que te diga que esto no sería así, ya que hemos ido viendo cosas que no tienen ninguna explicación, que están más cerca de lo sobrenatural y... aunque no me creas, como te he dicho antes, en One Piece ya hemos visto este tipo de poder. Claro que, hablando de Saturn y este círculo de aquí, estaríamos hablando de una magia mucho más oscura, y que puede incluso que tenga algún tipo de relación con el personaje de Kurohige. Sin embargo, para entender todo esto, tenemos que ver qué personajes la han utilizado, cómo lo han hecho y sobre todo, ¿tienen algo que ver entre ellas? En este vídeo no solo vas a descubrir qué es lo que la magia puede hacer en el mundo de One Piece, sino que vas a enterarte del propósito de Oda al haber introducido todo esto. Para entender todo esto, profundizaremos en el poder místico que utilizan los personajes que os voy a mencionar, y que para colmo no poseen Akuma no Mi para realizar todo esto. Eiichiro Oda introdujo por primera vez la magia entre muchas comillas, y ahora veréis por qué, en el personaje de Django. Este podía manipular las conciencias de los demás a través de la hipnosis, y aunque a día de hoy está muy aceptada e incluso investigada por los científicos para entenderla mejor, antiguamente la categorizaban como magia. Es más, en varios espectáculos de estos, la aparición estelar era la de la hipnosis. Sin embargo, y aunque este personaje es el que abre el telón para todo esto, en realidad no es lo que más se le acerca, y poco a poco iréis viendo que conforme nos acercamos al siguiente personaje, la magia va aumentando, ya que el siguiente en usar un poder sin fruta del diablo es Miss Golden Week. Esta niña también era capaz de hipnotizar, y utilizaba la pintura para hacerlo con los demás. Seré breve también con esto porque Oda confirmó no solo que no tiene Akuma no Mi, sino que esta utiliza los colores con esa finalidad, algo que realmente se va acercando a lo que sería la magia, pero de una manera, por supuesto, mucho más sutil. Sin embargo, los dos personajes que vienen ahora sí usan la verdadera magia, y la primera es Madame Charlie. Para el que no lo recuerde porque vive debajo de una cueva o algo así, se trata de la vidente de la isla Gyojin, quien predecía el futuro sin equivocarse jamás, y quien predijo que en un futuro Luffy destruiría la isla Gyojin. Si bien es cierto que esto todavía no se ha cumplido, la mayoría de fanáticos esperamos que tarde o temprano esto suceda, aunque claro, sería por una razón que beneficiaría seguramente a los hombres pez. Como veis, estamos hablando de la primera introducción real y ya no tan sutil de lo que es la magia en el mundo de One Piece.
fue el primer paso donde Oda se atrevió a ir más allá y demostrarnos que no todo tiene una explicación, pero es que hay otro personaje que literalmente es capaz de utilizar brujería, y ese no sería otro que el personaje de Hawkins, conocido literalmente como el mago. Si bien este posee Akuma no Mi, esta lo que hace es darle el poder de generar y controlar paja voluntad, por lo que no tiene nada que ver. Este, independientemente de su fruta, es capaz de leer las cartas, llegando a predecir las posibilidades de victoria, huida, derrota o muerte en batalla. Sus predicciones parecen ser bastante precisas, ya que fue capaz de predecir que él y su tripulación, así como los otros Supernova, no morirían a manos de Kizaru. Sus cartas le permiten también conocer las probabilidades del futuro, como cuando se enfrentó al almirante Kizaru y usó su poder con el fin de averiguar si era el día de su muerte o no, o cuando predijo que Luffy sobreviviría a las heridas que sufrió en Marineford. Además, estas cartas no son cartas cualquiera, sino que son cartas que se utilizan en el tarot, y además, después del salto temporal, este es capaz de sostener estas en el aire, y como os he dicho, esto no tiene nada que ver con su poder de fruta, por lo que entendemos que Ichiro Oda ha ido introduciendo la magia de una manera muy sutil en este manga. Recordemos además que este mangaka no introduce las cosas porque sí, y más si se trata de algo tan importante. Claro, aquí vendría entonces la siguiente pregunta: ¿por qué has mencionado antes a Barba Negra? Pues bueno, ya sabéis qué es lo que yo pienso en realidad sobre este personaje y por qué tiene ese cuerpo tan extraño. Sin embargo, de haber otra posibilidad, es probable que este fuera un experimento como llevamos especulando durante tantos años, pero no un experimento como todos creíamos, y se trataría de un experimento de magia negra, y es por eso que este podría albergar varias personalidades dentro de él, y así también consumir dos Akuma no Mi. La verdad que de ser así la fruta de la oscuridad le quedaría ni pintado. Ahora bien, de ser todo esto cierto, ¿qué pinta exactamente Saturn aquí? Pues bien, como dijo el marine, justo al ver ese círculo, este es un círculo mágico. El poder de la magia oscura en el mundo de One Piece nos abriría un millón de posibilidades a hacer prácticamente lo que Imu quisiera. Porque sí, como bien sabéis, ayer subí un análisis del capítulo 1094, que por cierto te dejaré etiquetado arriba por si lo quieres ver después. Y una de las cosas que digo en el análisis es que veo que Saturn puede que no posea Akuma no Mi, y ese poder se ha otorgado por la fruta de Imu-sama. Pero, ¿y si ese poder no es de una fruta como tal y se trata de magia oscura? Suena una idea de locos ahora mismo, pero si Oda de verdad quiere introducirse de lleno en algo así y nos la va implementando hasta la batalla final, creo que sería una buena historia. Ahora bien, todo esto obviamente es una especulación, pero visto lo visto a lo largo de la serie, no me extrañaría en lo absoluto, aunque la verdad es que hay algo importante que me dejé por comentar ayer, y es la posible relación entre Saturn y Bonnie. Sí, no tiene nada que ver con el vídeo, pero al estar hablando del capítulo de ayer te lo voy a comentar, ya que creo que te puede interesar. Y es que básicamente Saturn cada vez que ve a Bonnie intenta que ésta no muera. Hace unos capítulos dijo que la dejaran en paz porque solo se trataba de una cría, y en este último capítulo del manga se ha dejado atacar por esta como si nada, cuando este la hubiera podido destrozar seguramente en tan solo un segundo. Lo que más me dijo la gente ayer es que podría tratarse de la nieta de Saturn y tendría todo el sentido del mundo. ¿Os imagináis algo así? Recordemos que estos pertenecen a una familia real, ya que Kuma era el antiguo rey del reino Sorbet, y también tendría sentido que su padre o abuelo fuese Saint Jai García Saturn. Es cierto que los apellidos no coinciden en nada, pero también podría ser que el Gorosei, al pertenecer fuera de este mundo, se adaptara a los nombres cogiéndose así nombres de planetas y que significaran mucho más que un simple nombre mortal. La tribu Bucanir o tribu de los bucaneros es una de las revelaciones más recientes del manga de One Piece y a su vez una de las más misteriosas, ya que solamente hay un solo superviviente de esta raza. Sin embargo, indagando un poco en el manga de One Piece, me he dado cuenta que ya han habido pequeños indicios sobre estos mestizos, porque sí, son una raza mestiza entre un gigante y un humano quizá. No lo creo. ¿Qué tendría de especial una mezcla entre una raza tan particular como lo son los gigantes y otra tan corriente como lo son los humanos? Creo que aquí hay algo más que no sabemos. Además, mucha gente ya está haciendo comparaciones y haciéndose preguntas. ¿Es Kurohige un Bucanir? ¿Shirohige puede que también? Pues quédate hasta el final
final de este vídeo porque vas a enterarte de todo lo referente a esta nueva raza, por qué son tan especiales y sobre todo qué integrantes pertenecen realmente a ella. Lo primero que tenemos que mencionar sobre la raza Bucanir es que cometieron un grave crimen que condenó a todo su clan a ser unos esclavos para el gobierno mundial. Esto nos lo dijeron en el mismo capítulo 1095 de esta semana, donde se nos reveló el nombre de esta raza. Sin embargo, también se nos explica que el padre de Kuma conocía la leyenda del guerrero de la liberación, el llamado Dios del Sol, Nika. Esto sería una de las pequeñas piezas del puzzle que habría que encajar, y es que podemos intuir muy fácilmente, con estos dos pequeños paralelismos, que el crimen cometido por estos es haber ayudado a esa leyenda en el siglo perdido, hace concretamente 800 años. Y no entiendo por qué nadie ha hablado del grave crimen que se comentó hace mucho tiempo y que cometió Zunesha también, ya que realmente estos crímenes de los que nos hablan vienen de esa época que está siendo investigada, por lo que os puedo asegurar casi al 100%, aun sin tener pruebas fehacientes, que tanto el crimen de los Bucanir como el de Zunesha son prácticamente el mismo, el de ayudar a ese ser que los hacía reír, Nika. Si bien, como os he dicho, no hay pruebas que conecten directamente un crimen con el otro, sí que nos explican que tanto Zunesha como el padre de Kuma sabían de la existencia del dios de la liberación, lo que podría ser un paralelismo perfecto de parte del mangaka para que nos diésemos cuenta de esto. No entiendo cómo absolutamente nadie ha comentado este paralelismo antes, vamos, al menos que yo sepa, aunque lo que sí me dolió ver es como uno de los pocos supervivientes de este clan fue asesinado brutalmente por uno de los Tenryubito, como si se tratara simplemente de un objeto, apartándolo del medio para poder seguir. El pobre Kuma estaría tan traumado por todo lo acontecido que es probable que tenga cierta sed de venganza contra estos asquerosos, algo que sería muy normal. Quizás por eso que este se está movilizando hacia algún sitio, y así, finalmente, cumplir su objetivo. Pero como bien dice el título del vídeo, estamos aquí para hablar de lo que es la tribu Bucanir, quien, como ya os he dicho, seguramente jugaron un papel junto a Zunesha muy crucial en el siglo vacío. Pero lo que me llama la atención es, ¿quién es la otra raza con la que estos están mezclados? Yo creo personalmente que no pueden ser humanos con gigantes y ya está, ya que creo que no tendría nada de especial. Sería como, bueno, son medio gigantes, sí, ¿y qué? ¿Por eso tienen una gran importancia? Si los humanos, por decirlo de alguna manera, no son especiales, poniéndonos por supuesto en una posición completamente fría sobre ellos, obviamente. Así que, ¿qué son exactamente los Bucanir? Pues espérate porque te lo voy a explicar después. Sin embargo, la segunda cuestión más importante y que muchos, aunque parezca mentira, se están cuestionando, sería el si Kurohige y los demás podrían ser Bucanirs. Todo esto viene a raíz de una imagen que se ha pasado mucho por Twitter, donde veíamos con un título en inglés Barba Negra, el bucanero. Y ahí, claro, mucha gente ha empezado a soltar que Oda se pudo haber inspirado en esto y bla bla bla, cuando seguramente ninguno de ellos se ha leído el libro. Creedme, yo tampoco lo he hecho, pero basarnos en el título de un libro simplemente para usarlo como teoría me parece un completo error. Y la única cosa que han soltado por allí es que Kurohige se parece físicamente a Kuma y, ok. Después tenemos las especulaciones con Barba Blanca, donde se ha hablado de su estatura, que este podría ser un medio gigante también, y realmente podría tener sentido. Sin embargo, Shirohige podría ser una mezcla entre un humano y un gigante, algo que no sería la raza Bucanir como ya os he explicado, ya que estas razas serían muy especiales y todo esto, por supuesto, iría mucho más allá, por lo que sí que veo que Shirohige sea un humano mezclado con un gigante debido a su alta estatura. Es más, la propia Big Mom podría serlo también, ya que esta mide casi 6 metros y Shirohige todavía es más alto. Todo esto lo dicen porque Bartolomeo Kuma mide 6 metros 89, y entonces serían alturas aproximadas. Además, la raza Bucanir sería una de las razas que le faltarían a Big Mom. Recordemos que este personaje, dentro de su maldad, tenía un buen pensamiento y era crear un mundo donde todos fueran iguales. No importaba raza, tamaño o estatura, que lo que quería era que todos viviesen en paz. Así que creo que Big Mom no era tan malvada de verdad, simplemente estaba un poco loca. Pero la clave de todo esto serían las palabras de Saturno, ya que este dice que
que es una raza extinta, por lo que intuimos que el único superviviente que existe sería Kuma, así que no hay nadie más. Sin embargo, vamos ahora con lo más interesante de todo el vídeo, y es intentar indagar qué raza podría haberse mezclado con los gigantes. Lastimosamente, investigando en profundidad, no he encontrado nada que destaque entre los demás razas para confirmar que se trata de una de las mezclas para la creación de los Buccaneer. Sin embargo, y ojo, no me malinterpretéis porque esto solamente es una idea mía, creo que podría tratarse de la tribu de los Lunarian. Y esto básicamente lo digo porque los gigantes en sí no son una tribu. Si bien hay tribus dentro de la raza de los gigantes, la totalidad de estos no lo es. O al menos así lo tengo entendido yo, porque la palabra tribu de los Buccaneer también tiene que venir de algún sitio. Y la tribu Lunarian sí tendría ese pronombre detrás. Una tribu ya extinta con la muerte de King y que, bueno, aunque no sabemos al 100% si este ha fallecido, solamente existiría un superviviente en la actualidad. Estos miden más de 6 metros, una estatura parecida a la del propio Bartolomeo Kuma y que tienen una tez más morena de lo normal. King nos habló también de Joy Boy, quien constantemente es comparado con el dios del sol Nika y que seguramente descubramos en un futuro que eran la misma persona. Mi teoría sería que la mezcla entre estas dos razas sería el resultado de los Buccaneer, una raza todavía más rara si cabe que estos dos individuos de forma separada, aunque claro, estos perderían su gigantez y se convertirían en humanos de estatura superior a la media, y las alas y el fuego, por supuesto, también las perderían. Es demasiado complicado sacar conclusiones porque, como os he dicho antes, no tengo pruebas al respecto, simplemente es una corazonada que tengo y que creo que estaría bien implementado, ya que quedaría mucho mejor que si solamente fueran la mezcla de un humano y un gigante. Vamos, eso lo creo seguro. Aunque por supuesto la última palabra la tendrá nuestro queridísimo mangaka, y él será el que nos explique qué sucede con esta raza, quiénes eran realmente y sobre todo, qué importancia han tenido para la historia y qué importancia tendrán. El Capitán John es uno de los personajes más desconocidos y a la vez más queridos de esta tripulación, ya que la tripulación de los Rocks era conocida por tener monstruos extremadamente fuertes dentro de la banda. No es en vano que el propio Shirohige estuviera allí. Sin embargo, en este último capítulo del manga, hemos descubierto algo que era un secreto a voces, y es el cómo se trataban estos entre ellos. Incluso la tripulación de Kurohige parece tener más hermandad que los piratas Rocks. Sin embargo, hoy estoy aquí para revelarte cuál es el tesoro del Capitán John, ya que Ichiro Oda ha ido dejando pruebas a lo largo de la serie para que nos diese cuenta. Es más, en este capítulo 1096 del manga de One Piece nos lo ha puesto en toda la cara, y ya podemos deducir de sobra qué es lo que es. Sin embargo, vamos a explicar quién fue este personaje realmente para entender mejor los actos que hace después. Pero antes te pediría que te suscribas al canal y actives la campanita en todas para no perderte contenido, ya que muchos pensáis que estáis suscritos y no lo estáis, y eso la verdad es que me ayudaría muchísimo y te lo agradecería de corazón. John fue un famoso capitán cuyo cuerpo cayó en manos del Dr. Hawkback y fue modificado para ser uno de los zombies generales de Moria. En vida fue famoso por acumular los tesoros más grandes del mundo de One Piece, y su legendaria cueva del tesoro ha sido muy buscada por todo el mundo, incluso por el propio Buggy. Y luego, por supuesto, entenderéis por qué. Antes de formar su propia banda, formó parte de los Piratas Rocks, lo que significa que algunos de sus tripulantes podrían seguir con vida a día de hoy. Precisamente es por eso mismo que se le apoda como el Capitán. Obviamente porque formó después una banda pirata. Sin embargo, es el único personaje que tiene este sobrenombre constantemente con él, ya que cuando nos nombran a cualquier otro capitán de otra banda pirata, no lo llaman así. Esto me hace pensar que formó una tripulación gracias al dinero que poseía y no tanto al carisma o a la fuerza que éste tuviera como lo harían los demás. De ahí a que su apodo del capitán esté tan remarcado, mostrando así sus subordinados un respeto aún más elevado que al que le darían a otro capitán genérico, solamente por el capital dinerario que éste tendría. Aquí ya tenemos un indicio
indicio de que su tesoro debió ser muy importante, y es que el propio Buggy lo buscó como loco en su momento, y gracias a eso fue capaz de formar su propia organización. Casualmente, Buggy es otro de los personajes que tienen ese sobrenombre de capitán, es decir, sus subordinados más burdos y sin mente son los que constantemente le remarcan eso, Capitán Buggy, llamándole con un respeto aún mayor, poniéndole el capitán delante de su nombre. Pero profundizando en el Capitán John, y aun a sabiendas de que su tripulación le puso seguramente ese sobrenombre por eso, este mismo fue traicionado por ellos mismos. Se nos dice que por culpa de su codicia, ya que se nos explaya que fue un personaje demasiado repugnante, capaz de hacer literalmente lo que sea con tal de salirse con la suya y ser incluso todavía más rico. Y claro, esto formó un revuelo por parte de su propia tripulación, que lo hizo caer poco después de que éste formase la banda, lo que nos revela en cierta medida que no le tenían demasiado temor debido a sus poderes o fuerza. Seguramente este no era un personaje débil como tal, pero tampoco uno extremadamente fuerte como los que había en la época. Además, en Thriller Bark vimos como su personalidad, al menos como zombie, era la de un borracho empedernido, sin más motivación por sí mismo que por el beber y el dinero. Si esto fue también así cuando estaba con vida, también nos puede explicar muchísimas cosas sobre él, aunque también podemos intuir que probablemente fue capaz de usar el Nitoryu, o el llamado estilo dos espadas, ya que podemos observar en los lados de su cintura cómo porta una en cada lado. Entonces tenemos a un personaje que era alcohólico, no era demasiado poderoso, pero sí lo suficiente como para ser considerado un pirata más de esa poderosa tripulación, una codicia que no cabía dentro de él, y posteriormente una tripulación que lo traicionó. Así que ahora vamos a analizar lo que de verdad nos interesa sobre este personaje. ¿Cuál es el tesoro que poseía y sobre todo, cómo es que Buggy estaba tan interesado en él? A lo largo del manga de One Piece nos han ido explicando a cuentagotas que el tesoro del Capitán John se trataba de una gran cantidad de tesoros literalmente. Es decir, no es que tuviera escondida una fruta especial o una espada fuera de lo común o algo así, sino que todo su tesoro en sí se basaba en capital dinerario, dinero, oro, plata y ¿esmeraldas? Vamos a hacer memoria y recordar cómo Luffy consiguió este brazalete. En el arco de Thriller Bark, cuando este personaje fue momificado por Gecko Moria, se le sustrajo todo lo valioso que tenía, y una de esas cosas, por supuesto, era la pulsera de vidrio que portaba en su brazo, una pulsera corriente y al parecer no muy importante a primera vista, pero que sin embargo sería la clave para que después Buggy llegara hasta el tesoro de este señor. Cuando los Mugiwaras derrotaron a Gecko Moria, esta pulsera se encontraba junto a los tesoros de este mismo. Nami se puso extremadamente contenta al ver tal cantidad de tesoros que poseía Gecko Moria. Y Luffy, bueno, ya sabemos cómo es. Este se encontró la pulsera entre todos esos tesoros y simplemente la agarró, por el simple hecho de que le gustaba, y no por su valor. Nos hace ver también otra vez la cantidad de suerte que posee este protagonista. Porque sí, Luffy, aunque tiene un ingenio bastante bueno y una personalidad que no la iguala a nadie, una de las cosas por la que está en lo más alto es por la suerte. Es más, este es el dios del sol solo por eso, por pura suerte. Se comió una fruta simplemente porque tenía hambre y al final, bueno, el destino también llamó a su puerta, pero bueno, llámalo como quieras. Lo que sí está claro es que la suerte es algo que va de la mano siempre con nuestro queridísimo capitán, por lo que esta vez, claro, no fue diferente. Y Luffy se encontró lo que sería la llave para que después Buggy colaborase con él. Sin embargo, yendo otra vez con lo que es realmente este tesoro, ya sabemos que se trata de riquezas y dinero, pero la clave de todo esto la tendríamos en realidad en este mismo manga 1096, que por cierto, ayer subí el análisis de lo que no viste de este capítulo y tuve un problemilla con YouTube. Tuve que subirlo 2 veces y no se está recomendando tanto, así que si no lo has visto te lo dejo etiquetado arriba
arriba por si lo quieres ver después. Pero básicamente en este capítulo podemos ver en vida al Capitán John y cómo este dice literalmente estando allí: este es mi tesoro. Estando en la isla de God Valley sabemos que tiene unos recursos monetarios demasiado grandes, y uno de los recursos que probablemente tenía también fuera la ciudad Esmeralda que muchísima gente estaba buscando. Desde hace mucho tiempo hemos comentado en este canal que la isla de God Valley posee la ciudad Esmeralda, debido a su gran parecido con la propia isla Esmeralda que hay en el Mago de Oz. Vamos, es que son prácticamente idénticas, y casualmente se nos habló de la ciudad Esmeralda hace ya muchísimo tiempo. Incluso se cuestionaba su existencia. Aunque los habituales del canal ya estaréis cansados de escuchar esto, tengo que explicarlo para el que esté un poco perdido. Creo que Oda no ha hecho esto por casualidad. Literalmente el Capitán John está diciendo que su tesoro estaba allí, lo que significa que aparte de todo el oro o las monedas que este poseía, es muy probable que su tesoro también tenga una cantidad inmensa de este material, un material muy buscado por todos y que por supuesto es aún más valioso que el propio oro. Si Buggy logró encontrar una tercera parte del tesoro del Capitán John gracias a la pulsera, significa que se hizo ultramillonario. Es más, Cross Guild paga cantidades inmensas a cambio de la caza de los marines. Y obviamente, aunque estos dos fue por pura casualidad que se unieron a él, también sabían estos dos de sobra, tanto Crocodile como Mihawk, que este poseía un capital dinerario extremadamente grande. Y ese es otro de los motivos por el que no lo matan, ya que Buggy obviamente tendría gran parte de ese tesoro bien escondido. Y la verdad es que eso nos resolvería muchísimas incógnitas. Van Augur, uno de los 10 capitanes titánicos de la tripulación de Kurohige. Un personaje que es extremadamente frío y que fue capaz de mostrar esa frialdad en las pocas ocasiones que este aparecía. Además de los misterios que este puede esconder, es un personaje que fue capaz de escapar de las balas de fuego de Portgas the Ace, y eso no lo hace cualquiera, ya que este personaje es uno de los más rápidos de toda la serie, aunque una de las cosas que me llaman más la atención es el arma que este posee y qué es lo que esta le permite hacer. Pero es que además Van Augur es un personaje extremadamente alto con nada menos que 340 centímetros, y en este vídeo vamos a resolver todas estas dudas que envuelven a este personaje. Pero antes de continuar con el vídeo te pediría que revises tu suscripción y actives la campanita en todas para no perderte ningún vídeo relacionado con One Piece, ya que muchos pensáis que estáis suscritos y no lo estáis, y eso me ayudaría muchísimo y te lo agradecería de corazón. Para entender mejor a Van Augur vamos a hablar de sus poderes y habilidades, ya que Augur es un tirador muy veloz y una persona extremadamente rápida. Durante el combate contra Ace dispara contra él a gran velocidad, además de escapar de las balas de fuego de este. Seguramente de ahí su apodo de supersónico, pues Augur muestra también una gran capacidad visual, pues este logra ver a las gaviotas y a Akainu a muchos kilómetros de distancia, aunque esto pueda deberse a la mira telescópica que posee en su ojo derecho al igual que Usopp. Como los demás piratas de Kurohige, Augur tiene una gran resistencia física, resistiendo en Marineford el ataque del exalmirante de flota Sengoku en su forma Daibutsu, e incluso de una onda de choque de la fruta Gura Gura de Barba Blanca sin demasiados problemas, recuperándose este en poco tiempo para ayudar a sus compañeros en la lucha contra estos individuos. Pero lo que más me llama la atención de este personaje es esa personalidad seria, sin apenas expresión, donde este parece presumir de su gran aptitud sin siquiera decir nada. Todo lo contrario a lo que podría hacer nuestro querido Usopp, por lo que ya podéis ver por dónde van los tiros, y sí, seguramente sea él el que se enfrente a Van Augur, ya que como muchos ya sabéis, la tripulación de la banda de Kurohige tiene sus contrarios con la banda de Luffy, y cada uno de ellos se ocupará de su propio antagonista. O eso es lo que piensa el fandom en general, ya que este personaje además posee una puntería excepcional, y es que aunque sea un personaje del que sabemos muy poco, todos estos datos los tenemos gracias a las Vibrecard que tenemos sobre él, ya que es uno de los tripulantes de Kurohige que menos hemos visto en pantalla. Y ojo, aquí quiero hablar de un pequeño matiz sobre las Vibrecard, ya que hay gente que piensa que no son canon al no haberlas escrito el propio Eiichiro Oda. Si bien es cierto que Oda no las escribe
escribe directamente y después modifica datos en el manga, este las revisa y les da su visto bueno, por lo que se consideran parte del canon de la serie, hasta que Oda, por supuesto, diga lo contrario y cambie algo que se le antoje después. Sin embargo, otra de las cosas que más me llaman la atención de este personaje es esa arma tan extraña que este posee, y muchos os preguntaréis ¿qué es? Y es nada menos que una escopeta extra larga llamada Senriku, con la que puede disparar desde muy largas distancias y siempre da en el blanco. Esto combinado con su vista le convierte en un arma letal de largo alcance. Sin embargo, también lo utilizó para el ataque contra Barba Blanca. Y para colmo, tiene una Akuma no Mi que le permite teletransportarse al momento donde sea. Claro, analizando esto en frío puede que no sea nada relevante. Sin embargo, solo hace falta usar un poco la imaginación para ver qué sería capaz de hacer este con esa poderosa combinación. Imaginaros por un momento que este tiene enfrente a un adversario y que puede disparar rápidamente desde varios ángulos sin ser detectado. ¿Sin ser detectado o...? ¡Exacto! Esto se podría resolver fácilmente, sin embargo, es algo que vamos a comentar poco después. Además, es uno de los capitanes titánicos más jóvenes de esta tripulación, ya que tiene apenas 27 años, pues Augur es una persona extremadamente austera y fría que rara vez muestra emoción alguna, siendo un hombre más bien parco en palabras y con una personalidad más bien observadora y analítica, además de estar un poco loco, ya que Augur es un fuerte creyente del destino y de la suerte, siendo capaz de disparar a un grupo de gaviotas para comprobar si éstas estaban destinadas a morir. Lo que nos demuestra que este personaje es más excéntrico aún de lo que parece. Ya por su apariencia, la verdad es que lo podemos intuir. Sin embargo, estos pequeños detalles que nos deja el mangaka sobre este misterioso personaje nos puede dar varias pistas de su carácter en profundidad, ya que estoy seguro de que muchos de vosotros habéis tratado con personas extremadamente excéntricas y maniáticas. Algunos dicen que están completamente locos y otros tantos asocian esta personalidad al ser unos genios. El propio L del manga recomendadísimo Death Note tiene esta personalidad, y en el manga japonés en general nos han mostrado en muchas ocasiones este tipo de carácter, y siempre o casi siempre se trata de una persona que es capaz de ir mucho más allá. Sin embargo, vamos a hablar ahora del tema principal de este vídeo, y es el problema al que se va a enfrentar Banaugur. Todos sabemos de sobra lo extremadamente bueno que es este mangaka para sorprendernos con sus plot twists e historias muy interesantes, y el personaje de Banaugur va a ser una de ellas, ya que muchísima gente desde hace varios años está pidiendo un power-up que realmente destaque al personaje de Usopp, y Banaugur sería el oponente perfecto para dicho avance. Lo primordial aquí es hablar de su fruta, ya que la fruta de la teletransportación permitiría a este personaje hacer estragos con ese arma tan peculiar. Y claro, pocos podrían enfrentarse a él debido a que se teletransportaría constantemente, algo que le permitiría disparar desde varios ángulos muy rápidamente. Sin embargo, como os he dicho aquí, entraría el dios Usopp. Sabemos que este personaje despertó su haki de observación en Dressrosa, demostrando así que tiene más potencial del que parece. Sin embargo, obviamente debe entrenarlo, y el lugar perfecto para que Usopp mejore su haki de observación será ni más ni menos que el arco de Elbaf, aunque eso ya lo comentamos en otro vídeo. Sin embargo, creo que entendéis perfectamente por dónde van los tiros, ¿verdad? Usopp mejorará tanto su haki de observación que le permitirá ver el futuro a corta distancia y por ende adelantarse a los ataques de Augur. En todos los tripulantes de Kurohige tengo dudas realmente de a quién se van a enfrentar. Sin embargo, con Usopp y Banaugur lo tengo bastante claro, y en el enfrentamiento que estos dos van a tener, vamos a ver una de las batallas más impactantes y divertidas que hayamos visto nunca visualmente. Imaginaros por un momento toda la situación. Es que va a ser genial. Creo que el mangaka tiene las herramientas necesarias para darnos este tipo de combate, y ni mucho menos creáis que es casualidad que le haya dado la fruta de la teletransportación a este ser. Y además, como os he dicho antes, podría tratarse de un genio en más aspectos todavía, algo que tendrá que contraatacar Usopp con su puntería.
haki de observación y además con esa astucia que tiene el Mugiwara que tantas otras veces ha demostrado. Y bueno, nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Os dejo 2 vídeos que os van a interesar, así que no dudéis en echarles un ojo. Recordad suscribiros, compartir y comentar. Un saludo y hasta la próxima.